Bienvenidos todos al siguiente video, que trata sobre todo lo relacionado en la asignatura de organización y planificación en la unidad temática número 1 y unidad temática número 2. En el primer bloque encontramos el tema de el centro educativo como comunidad educativa. Dentro de este tema encontramos los siguientes subtemas: organización escolar y cultura empírica de la escuela como hecho cultural y la escuela como realidad empírica, genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización, organización y cultura material de la escuela, espacios, tiempo, orden, disciplina, agentes y programas curricular y los contextos sociofamiliares. En el bloque número 2 encontramos el tema de la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Dentro de este bloque encontramos los siguientes subtemas: el concepto de organización escolar, el origen y evolución, las organizaciones educativas, bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares, la organización escolar como área de investigación y conocimiento, teorías clásicas de la organización y otros paradigmas, los modelos de cultura organizativa de los centros educativos y los enfoques políticos de la organización escolar. Ahora bien, dentro de la unidad número 1 tenemos el siguiente resultado de aprendizaje: identificar los desafíos de los centros educativos como comunidad educativa con la ayuda de estudios prospectivos e informes de organismos internacionales y nacionales. En el tema 1.1, organización escolar y cultura empírica de la escuela como hecho cultural y la escuela como realidad empírica. A continuación se muestra un fragmento de un video grabado previamente sobre este tema en particular. Partiendo desde la concepción de la escuela como un hecho cultural, considero que, como toda comunidad, en este caso una institución educativa, se reencuentran con diferentes personas de diferentes pensamientos a lo largo del trayecto de toda mi educación. Entre todos los actores también tengo de manera significativa en el ámbito de escuela primaria que dentro del aula existía respeto en cuanto a las opiniones que se escuchaban de diferentes partes de mis compañeros. Algo muy importante también que quisiera destacar del colegio donde yo estudié, la secundaria, fue de que es plenamente católico, pero esto no da la potestad de que solamente acudan estudiantes de la misma religión, sino más bien también adquirir estudiantes y profesores que no tienen esta misma creencia que la católica. Allí era lo que más resaltaba esta parte de la cultura. No necesariamente deben regirse a una parte de la creencia, simplemente ellos tomaban en cuenta la diversidad que existe dentro de nuestra provincia y de nuestro Ecuador. Ahora bien, teniendo en cuenta la escuela como realidad empírica, voy a hacer una diferencia entre la escuela y el colegio en cuanto fui parte de la educación. En la escuela yo aprendí a realizar diferentes actividades de manera conceptuales, es decir, que yo me aprendía los conceptos mediante cualquier tema, ya sea en estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura, matemáticas. Siempre debía yo estar regido por algún libro. Cuando ingresé a la institución del colegio, allí tuve 3 años también con la misma temática, pero algo tuvo que ver cuando ingresé al bachillerato. En ese entonces el colegio había optado por el bachillerato internacional. ¿Qué sucedió aquí? Se realizaban trabajos de investigación con mayor profundidad, a diferencia que en el bachillerato general unificado ya no era el maestro el que daba las clases,
nosotros éramos los encargados de socializar el tema entre todos los compañeros y al finalizar el maestro solamente daba un refuerzo. Y esto fue lo que aprendí. Y esto me ayudó también sin menospreciar la educación primaria, porque desde allí es lo que uno se debe centrar, comenzar a tener amor a la lectura para poder llegar a un fin. Cabe mencionar que algunas de las creencias y prácticas más determinadas de la cultura escolar son las relacionadas con la manera como quienes interactúan en la escuela, conciben y expresan en la práctica cotidiana la concepción de la enseñanza y del aprendizaje. Es de conocimiento público también que la realidad empírica es aquella que nace de la simple percepción del ser humano, sin recurrir a ninguna ciencia para crear un concepto de lo que es la realidad. Pero, ¿qué es una organización escolar? La organización escolar es un componente efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje que constituye un marco general sistemático, ecológico, en el que se desarrollan los procesos educativos y en el que en sí misma transmite contenidos tanto específicos como implícitos de la enseñanza, que es preciso conocer y modificar en una decidida actitud participativa, reflexiva, abierta y versátil, al servicio de la sociedad que la sostiene. La organización escolar, según la Real Academia Española, menciona que la acción y efecto de organizar u oponerse como conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado. Genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. De acuerdo a Foucault, la genealogía se propone como una forma de hacer historia, cuya meta central es hacer presente la conformación de los saberes y de los discursos en los que no es forzoso destacar un sujeto que sea trascendente en los acontecimientos que se estudian. En este apartado se realiza la genealogía de la unidad educativa Santa Teresita. Cuando se fundó dicha institución, que era una antigua casa parroquial que sirvió también como residencia de hermanas católicas. En el año 1962, la institución inicia con la rama de corte y confección. En el año 1971 se autoriza el inicio del primer curso para el ciclo básico. 1979, mediante una resolución ministerial, se apertura la especialidad del secretariado. 1992 se crea el funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado, Bachillerato en Ciencias. En el año 2000 entra en funcionamiento la especialidad Químico-Biólogo. 2003 se crea la resolución ministerial número 030, donde se alude que se hace el funcionamiento del primer año de educación básica. Actualmente cuenta con diferentes programas para los estudiantes y docentes con temáticas de interés social. Hay valores institucionales de la unidad educativa Santa Teresita. En este año 2021 se realizan diferentes valores, pero con el lema de Educamos con la pedagogía del amor. Organización y cultura material de la escuela. Espacios, tiempos, orden y disciplina. El espacio debe ser un elemento más de la actividad docente y, por tanto, es necesario estructurarlo y organizarlo adecuadamente. Entendemos que el ambiente del centro y del aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje y por eso ha de ser objeto de reflexión y de planificación para el maestro y la maestra. Incluye las características arquitectónicas que deberían estar al servicio del proyecto educativo del centro y sus modelos didácticos, aunque la realidad suele ser la contraria. Es decir, es el edificio el que condiciona el programa y las actividades, así como los modelos de aprendizaje. Uno de los elementos de gran influencia en la efectividad escolar es el tiempo dedicado a la enseñanza. Sin embargo, esta relación no es lineal. Más tiempo en la escuela
no llevará necesariamente a mayores aprendizajes si los periodos escolares no se aprovechan en experiencias educativas significativas para los alumnos. Así, el potencial positivo del tiempo proviene de la forma en cómo se organiza y se utiliza en interacciones de calidad entre maestros y alumnos. Por su parte, el orden es un valor que se aprende en el hogar y que nos acompañará toda la vida. Hay personas que son ordenadas por naturaleza y otras que deben adquirir este valor. Cualquiera que sea el caso, el orden es indispensable para triunfar en la vida y en ello radica la importancia de incluirlo en las niñas y niños desde muy pequeños. El aula es el reflejo de la formación que esperamos lograr en nuestras niñas y niños, por lo que el orden es parte fundamental de un buen ambiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de valores, buenos hábitos y costumbres. Se entiende además por disciplina escolar que los alumnos deben de seguir un código de conducta conocido por lo general como reglamento escolar. El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del aula de clases. Agentes y programas curriculares. ¿Qué son los agentes educativos? Se consideran agentes educativos a todas aquellas personas que de manera intencional, organizada y sistematizada contribuyen con la atención, cuidado, desarrollo y educación de las niñas y de los niños desde el nacimiento a los 3 años de edad. Por ejemplo, los agentes educativos son educadores, profesionales, auxiliares, personal de servicio, entre otros. Profesionales tales como psicólogos, fonoaudólogos, entre otros, que dan apoyo especializado de acuerdo con las necesidades de cada estudiante dentro de la institución educativa. El maestro es probablemente el agente más importante en el proceso educativo. Es tanto la persona que organiza de modo directo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Un buen docente puede hacer que la experiencia educativa de sus estudiantes sea exitosa, incluso en situaciones adversas. En cuanto al programa curricular, los programas curriculares son parte del currículo nacional que presentan de manera organizada las competencias que se esperan desarrollen los estudiantes y que formen parte de la visión declarada en el perfil de egreso al término de la educación básica. Su finalidad es contribuir con orientaciones específicas que permita concretar las propuestas pedagógicas del currículo nacional. Los programas curriculares contienen las características según los ciclos educativos, orientaciones para el tratamiento de enfoques transversales, planificación, tutoría y orientación educativa, los marcos teóricos y metodológicos organizados en áreas curriculares alineados con las competencias, capacidades y estándares de aprendizajes nacionales. ¿Cuándo fueron aprobados los programas curriculares? Los programas curriculares de educación inicial y primaria y secundaria en la lista de instituciones educativas focalizadas para la implementación fueron aprobadas en diciembre del 2016 mediante Acuerdo Ministerial número 649-2016 por parte del Ministerio de Educación. Entre los ejemplos de estos programas curriculares tenemos fortalecimiento de las artes, que ayuda al desarrollo integral del alumno, estándares de calidad, que sirve para monitorear lo que se sabe y lo que saben los estudiantes, agenda educativa digital, que son los usos de los TIC y las TAC por parte del docente y de los alumnos. Educación ambiental, ayuda a que los estudiantes tengan ese amor hacia nuestra naturaleza. Administración escolar, para dirigir y evaluar las actividades de las instituciones educativas. Gestión de riesgos, que sirve como misión de organización estratégicas para eventos de riesgos. Actividades extraescolares, que se realizan fuera de la institución en relación con la comunidad donde se vincula
la cultura y el arte y por supuesto también el deporte. Los contextos sociofamiliares. Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, especialmente para el desarrollo social, ya que ésta representa el primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en la sociedad. La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el desarrollo de la dimensión social. Los estudiosos de la psicología reconocen la familia como un factor determinante en los procesos de socialización de la primera infancia. Las características interpersonales y psicosociales e institucionales de las familias y las relaciones se establecen entre los integrantes de la familia que involucran aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción, de conocimiento personal que tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas. En cuanto a la unidad número 2, encontramos el tema de la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Como resultado de aprendizaje de esta unidad, tenemos que sintetizar los conceptos contemporáneos en el proceso de cambio que parecen conducir hacia la regeneración sociocultural. Como tema principal encontramos el concepto de organización escolar, origen y evolución. Las organizaciones educativas. La organización escolar es el estudio de la ordenación más adecuada de la totalidad de los elementos que interactúan en una determinada comunidad escolar, orientada al desarrollo eficaz de sus proyectos educativos. Esto de acuerdo a Cardona en el año 2001. Además, la organización educativa hace referencia al orden que impera en una institución para desarrollar sus programas. También buscan la calidad de la enseñanza-aprendizaje centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. Se habla de la escuela como organización, ya que en ella se puede distinguir los atributos y componentes que se asignan a las organizaciones en concreto. Primero, fines, objetivos y propósitos que orientan la actividad. Segundo, grupo de personas con relaciones interpersonales ordenadas. Tercero, realización de funciones y actuaciones que tiendan a la conclusión de unos fines determinados. Cuarto, búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. Bases teóricas para el desarrollo de la organización escolar. La organización escolar bien fundamentada es de incuestionable importancia para la dirección de la institución educativa, pues aporta normas, requisitos y regularidades que los directivos deben tener en cuenta para la organización científica del trabajo y la toma de decisiones acertadas en su proceso de dirección. Además, existen principios básicos que se pueden tener en cuenta dentro de una organización escolar. Tenemos los valores y normas que guían el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, definiendo sus metas. Distribuir las distintas tareas de coordinación que se deben llevar a cabo entre los profesionales que ejercen docencia y trabajo en el mismo. Una buena relación, comunicación y coordinación entre los propios docentes y también con las familias y el alumnado. Y establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento de la institución educativa. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. ¿Qué es la metáfora? Desde el punto de vista filosófico, es un modo de conocimiento del mundo que obliga a identificar dos objetos de géneros diferentes a partir de sus rasgos considerados predominantes para producir un nuevo ámbito de significación. Además, el estudio de las metáforas en los centros organizativos resultan ser un interesante enfoque que puede ayudar a describir las teorías implícitas que forman parte de la cultura de las escuelas.
También, una forma interesante para comprender a las organizaciones escolares es utilizando la metáfora. Ella nos adentra al mundo subjetivo de los sujetos y nos revela un modo de pensar y un modo de ver que traspasa el cómo comprendemos nuestro mundo en general. Esto de acuerdo a Morgan en el año 1998. De la misma manera, Morgan, en su libro Imágenes de la organización, utiliza la metáfora para ver y comprender a las organizaciones de un mundo distinto. Por ejemplo, él presenta las siguientes metáforas sobre la organización: máquinas, organismos, cerebro, cultura, sistemas políticos, cárceles psíquicas, cambios y transformaciones e instrumentos de dominación. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Teoría de la organización fisiológica. Frederick Taylor, en el año 1911, fue un promotor de la organización científica del trabajo y es considerado el padre de la administración científica. ¿Por qué? Porque en ese mismo año publicó una monografía llamada Los principios de la investigación científica, por lo que realizaba indagaciones sobre la organización y el trabajo. La hipótesis de Taylor combina dos cosas: el estudio de las aptitudes fisiológicas de la persona y el de los aspectos económicos en relación que existe entre el individuo y la organización. Además, busca la forma más racional de lograr unos objetivos dados. ¿A través de qué? A través de una definición de la división del trabajo, de la estructura de la autoridad y de la comunicación y la toma de decisiones. Teoría de la departamentalización. Se distinguió por el énfasis en la estructura de las funciones que debe tener una organización para lograr la eficacia, mientras que la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que realizaba el obrero. Sin embargo, ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Dentro de esta teoría encontramos los postulados básicos que forman parte como característica principal de la teoría clásica de la administración. Primero, capacidad administrativa, que era la capacidad principal para su actividad gerencial, no técnica. Segundo, administración era igual que ciencia. Tercero, los enfoques. Desde el punto de vista anatómico se refería a la estructura y desde el punto de vista fisiológico nos hacía énfasis al funcionamiento de cada administración en dichas organizaciones. Su objetivo era la eficiencia de la organización. Además, enseñanza administrativas, que consistía que los gerentes hacen conocer sus investigaciones y conclusiones, generando una doctrina que sea enseñada. Teoría recopiladora de Nutter-Culling. Como su propio nombre lo indica, recopila las teorías que hablé anteriormente, las fisiológicas y la departamentación. Es como un modelo aplicado a grandes empresas y sobre todo a instituciones escolares. Los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. Si bien es cierto, Marvin Harris, 1927-2001, menciona que la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilo de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Asimismo, Devenet, en el año 1992, alude que la cultura es un conjunto de creencias e hipótesis fundamentales compartidas para los miembros de una organización que operan de forma inconsciente. Por tanto, la cultura de una organización es el conjunto de normas, hábitos y valores que crean y practican los individuos de una organización y que forman parte de sus señas de identidad. Además,
En el ámbito educativo se presenta la necesidad de establecer los valores morales y éticos, así como los procedimientos que regirán a la organización, los cuales deberán estar acorde a la filosofía institucional, de modo que promueva y lidere el accionar de cada uno de los colaboradores que forman parte de la comunidad educativa, puesto que el servicio que ofertan a la sociedad es la educación. En relación a la cultura organizacional de los centros educativos, Lorenzo, en el año 1993, expone una serie de peculiaridades. Cada uno y cada área generan su propia cultura. La cultura constituye un marco tanto para la adaptación como para el desarrollo del ecosistema solar. A pesar de que tienen una cierta estabilidad, la cultura es esencialmente dinámica. Las bases de la cultura organizacional es precisamente el intercambio y la negación de significados hasta adquirir una serie de ellos que pueden ser compartidos por sus miembros. El enfoque constructivista concibe a la persona como resultado de la interacción entre el ambiente y la comprensión del mismo, haciendo del conocimiento una construcción del ser humano. Características del modelo constructivista. El alumno es el elemento central del proceso de aprendizaje. Parte del nivel de desarrollo del alumno se adapta a las necesidades del alumno según el contexto y el modelo de aprendizaje. Se toman en cuenta además de manera integral sus diferencias individuales, intereses, actitudes, creencias, estilos de aprendizaje y contexto particular. Toma en cuenta los conocimientos previos. Asegura aprendizajes significativos y perdurables. Favorece la autonomía y la resolución creativa de problemas. La reflexión es necesaria en la resolución de conflictos para actuar en consecuencia de manera propositiva. El profesor plantea de una manera estructurada y flexible las experiencias de aprendizaje y además es un mediador facilitando el aprendizaje. Como último subtema tenemos los enfoques políticos de la organización escolar. La institución educativa es un sistema abierto precisamente por su interrelación con el entorno. La política educativa concretada en el currículo escolar se integra por perfiles necesarios a la sociedad que la diseña y requiere ser contextualizado a los distintos escenarios territoriales donde se materializa. La institución educativa tiene que tomar del entorno intereses y necesidades para proyectar y organizar su labor de manera que los satisfaga. Además, la institución educativa sirve a la sociedad que la establece y retribuye a ella un egresado de acuerdo con sus expectativas y necesidades, de manera que reproduzca el modelo social enriquecido por la praxis y permita en un ciclo continuo y progresivo su transformación y avance. Pero, ¿cuál es la importancia de la organización escolar dentro de las políticas educativas? Se asume a la organización escolar como una disciplina científica perteneciente al campo de la dirección en la educación, que tiene como marco teórico conceptual de referencia aquellos presupuestos que son necesarios, leyes, principios, contenidos, métodos de investigación o estudios, normas de control y evaluación provenientes de la pedagogía y de la dirección de la educación. Cabe destacar que no se determinan las formas de actuación de los elementos humanos dentro del sistema de dirección, sino que su concreción contextual resulta de la cosmovisión y concepción teórico-metodológica y práctica de los sujetos dirigentes de los procesos. Definitivamente, la organización escolar se convierte entonces en un saber esencial para el trabajo de los directivos y sus colectivos, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. Y hasta aquí el siguiente video, que ha tomado en cuenta los temas y subtemas de las unidades número 1 y de la unidad número 2 referente a la asignatura de organización y planificación escolar, esperando que hayan puesto mucha atención. Gracias.